Okay, hello, good afternoon, my dear students. Today we are going to start with a socialization of pair and some rules that you need to know. Okay, first of all, as you can see here, I have my profile. English O level. My name is Teacher Juan Pablo Quesada Rosales, and I'm going to work with you all this semester. Yes, I hope every collaboration of you. Pay attention. We are going to continue with our presentation. Yes, welcome to the Sudamericano Institute, the English class we are going to start in October 2019 and March 2020. Remember this, sabemos ya exactamente la fecha en la que comenzamos clases. Perfect. Something about my teacher. ¿Qué quiero saber acerca de mi profesor? Bueno, la experiencia laboral que tiene mi profesor, en donde ha trabajado, es la experiencia que ha tenido al transcurso de su carrera profesional. Well, I have my professional degree, mi título profesional, licenciado en Ciencias de la Educación, mención inglés. My email is jp.quesada-tecnológico-sudamericano.edu.ec. Okay? My phone number, this is very personal, remember this, 099-512-7721. Personal, remember. Schedule at the institution, ustedes me pueden encontrar de lunes a sábado en el edificio Don Daniel o en el edificio Status. Consulte mi horario. Experience, well, I work in a Fine English Institute, Iberoamericano High School, en Tecnológico Juan Montalvo. He cursado una gran experiencia por acá y ahora soy su nuevo profesor en el Tecnológico Sudamericano. Muy contento de estar con todos ustedes. My origin, I am from Loja, San Sebastián. Vivo cerca de aquí. Okay, I'm going to present you our staff. Yes, this is the licenciado Cristian Jordi. He is magister. He's our coordinator of the English area. Okay, es nuestro coordinador del área de inglés y todos los que tenemos aquí somos compañeros de clase. Okay, todos incluido nuestro coordinador. Así que quiero presentarlos a cada uno de ellos, así que cuando tengamos alguna dificultad, de pronto tenemos una queja, algo que dar, bueno, acudamos a nuestro coordinador, él sabrá qué hacer, él sabrá también qué decirnos a tiempo, así que pay attention to this. I'm going to present you, ¿verdad? I'm going to repeat the name. This is the licenciado Jordi Cristian. Okay, you can find him on the Don Daniel Institution. Then you have licenciado Eduardo Vargas, doctora Lucía Jaramillo, licenciada Carlita, más conocida como Gatita, pero lógicamente siempre vamos a mantener nuestro perfil. No le vamos a decir teacher Gatita, sino teacher Carlita. Recuerde mantener siempre el respeto entre profesor y alumno. ¿Ok? Yes, perfect. Ok, luego tenemos a nuestro compañero, muy funny, very chistoso, como diríamos, very interesting, licenciado Ricardo Javier, ok, y finalmente a su servidor, licenciado Juan Pablo Quesada, English teacher in Sudamericano Institution. Okay, PEA English number 2 is a subject for professional training which is placed on the second semester for the program. It is the second course of the four that will be given along to the 5 semesters of the career. The 4 levels of English language are directly or indirectly related with the surrounding courses of each semester. The learning of the language is considered a transversal learning axis since it allows students to reach general and universal knowledge from different cultures. Ok, qué importante que es hoy en día aprender inglés, realmente nos abre muchas puertas al mundo del inglés, así que por favor, esto se relaciona con algunas de las carreras, pero claro que sí, porque en todo necesitamos el inglés. Don't forget this. Materials, so maybe we are going to agree que vamos a comprar, we are going to say a plastic folder, color, dictionary, English, Spanish, very necessary, very important. Extra materials, it can be, you can bring your laptop, notebook, or daily notebook, book. Also maybe in the case of C, so maybe we are going to change that book. Here you have a book blue, but in your case of a career, you have interchange intro. The price, sorry, yes, I know, it's difficult, a veces se nos hace un poquito difícil pagarlo. Pero debemos seguir el proceso, debemos cumplir, así que debemos esforzarnos un poquito. Remember, here you have $40, $40, and we are going to add the platform. So maybe we are going to start with the platform. Vamos a trabajar también con la plataforma EVA, que ya les harán las debidas
indicaciones a cada una de sus carreras. Y además el área de inglés, vamos a trabajar con Cambridge, English Area, Cambridge, ¿ok? Very good. Pruebas de suficiencia. En algunos de los estudiantes, por ejemplo, son muy buenos hablando inglés, en la gramática, escribiendo, everything. So maybe you are going to speak very well English. You have a usual language very good. You have very good listening and speaking. So maybe you are going to take this test. Yes, the vacation test. Prueba de suficiencia. Date, inscripciones del 5 al 12 de octubre. Pago de derecho para la misma, jueves 10 al lunes 14, miércoles 16 y miércoles 17, prueba. Lunes 21, resultados y precio $15. Seamos conscientes de que el examen nos cuesta $15, así que si no estamos aptos, pues bueno, sigamos nuestro proceso normal. Remember this, yeah? Evaluation scores, so maybe we are going to know here how you are going to need, how you are going to get for the semester, cuánto necesitamos. Remember there are 2 bimestres over 20, so maybe in total you have 40. Total 40, mínimo 28. Con 28 podemos pasar el primer bimestre. Yes, forma de evaluación, detalles de actividades, porcentaje, tareas, 10% que equivale a 2 puntos, trabajos grupales, individual jobs, equivale a 2 puntos también, responsabilidades, valores 1 punto, actuación en clase 2 puntos, pruebas de unidad 5 puntos, bueno, en el caso de ustedes de carrera, las pruebas de unidad son sobre 6 puntos y las pruebas bimestrales también son sobre 6 puntos. En el caso del CIS, las pruebas de unidad son sobre 6 puntos y la prueba bimestral sobre 8 puntos. Sí, Centro de Idiomas Sudamericano, ¿ok? Perfect. My wish, 40 over 40. 40 sobre 40. Espero que te vaya muy bien y que tengas la nota más alta. Do not forget, please, get the book 8 days. Tiene 8 días para conseguir el libro, por favor. Eva Plataforma, la ingeniera Sandra Barahona les va a dar algunas explicaciones acerca de la misma, cómo utilizar, lugar donde comprar, place to buy, colecturía de la institución, horario de atención es de 8 horas a 13 horas p.m., de 15 horas a 19 horas. Okay, WhatsApp group today, so maybe we are going to form a WhatsApp group for today. Other material, class, next class. English is the doorway for the future. Sí, claro que sí, la puerta de entrada al futuro. Quédate con esta imagen muy buena que nos sirve hoy en día. Attendance, remember, it's very important attendance. No faltemos, por favor, necesitamos el 100% y un 75% para pasar. Al menos de que tú tengas una emergencia, estés delicado de salud y todo, por favor, no olvides pedir un certificado a tu doctor y conversar con tu teacher para que así él te pueda hacer la justificación. Don't lie, a veces nos quedamos solo porque tenemos una fiesta y no llegamos a clase. Cada clase que tú faltas, te estás perdiendo un tema, nos atrasamos, ¿ok? Remember, if you study hard, you will have a good results. Okay, classes. Daily participation, yes, for attendance, the books, for participation classes, remember take note material responsibility. It's very important if you say penalties, for example, if you have a rule inside the classroom, penalties aren't, you can pay it kind if you speak in Spanish, example. Individual work or group work, so maybe we are going to have some projects during the semesters and you're going to carry out all of these projects. If you want to participate, raise your hands, very important. Remember, raise your hand. Projects, presentation, let's squeeze, participate, be creative, good presentation, good aptitude, behavior, values, relationship, friendship, no food, muy importante, no comer en clase, por favor. Y algo, recuerda que tú estás pagando para estudiar, así que aprovechalo. Yeah, here you have another classroom room. Greet everybody. So, saludar a todos, organize your things, pressing everything on time. Algo muy importante, presentar todo a tiempo. Good presentation of your materials. Don't miss the opportunity at that time. Talk to the teacher before to anyone else. For example, si no entendiste alguna cosa, teacher, mire, no entendí. Siempre da oportunidad al diálogo. También el teacher te puede ayudar si conversamos. Remember, we are all people. Talk is the best solution. Talk is the best solution. Consider me a friend, but remember I'm your teacher. Considérame su amigo, pero recordemos mantener siempre el perfil de profesor y estudiante. Y me quedo con unas frases.
Don't let that anyone say you can do. Don't, just put your mind on it and do it. Hazlo. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo y recuerda, título universitario, yo inglés. Si no sabemos inglés, no vamos a poder conseguir nuestro título. Thanks for watching, my dear student. It was my presentation about my profile. Thank you. See you on the first class. Have a good behavior. Thanks.